Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo va a hablar el día de hoy sobre vaciado de losa maciza de concreto autocompactante. Los integrantes somos Luis Aragonés, Jorge Chinga, Ángel Guaita, Elvis Paco Taipe, Leonardo Vargas y el que les habla, Aaron Álvarez. Ante todo, vamos a hablar un poco sobre qué es concreto y el concreto autocompactante. Bueno, se puede decir que a lo largo de los años, las personas siempre han ido experimentando con materiales que ya se conocen con el fin de crear alguno nuevo o realizar mejoras a este material. Todo esto para beneficiar a los compradores del producto. En el rubro constructivo, un material que existió ya desde hace muchos años y que es muy importante para muchas personas y en sí para la gran mayoría de edificaciones o construcciones, es el concreto. Siendo este material tan importante y a su vez primordial para la construcción de la gran mayoría de obras, fue necesaria una mejora o la creación de un producto que beneficie a las personas que adquirieran este producto. En base a la premisa anteriormente mencionada, el concreto ha tenido varias mejoras y una de ellas es el concreto autocompactante. También conocido como CAC, es un concreto el cual está diseñado para que la colocación de este sea sin la necesidad de usar vibradores. Mejor dicho, es un concreto que no necesita ayuda externa para consolidarse. Simplemente es que mediante su propio peso, este tipo de concreto se consolida dentro de un encofrado. En el presente trabajo se describirá acerca del control de calidad del concreto fresco en obra. Además se va a detallar también los equipos y maquinaria a utilizar para realizar un vaciado de losa maciza de concreto autocompactante. Asimismo, se explicará el proceso de control de calidad que requiere el concreto fresco y se explicarán las conclusiones y recomendaciones respectivas para la óptima realización del vaciado de losa maciza con el uso de concreto autocompactante. En esta diapositiva podemos observar algunas casas que están diseñadas con concreto. Asimismo, en esta diapositiva podemos observar un concreto autocompactante ya prefabricado y el ensayo de escurrimiento, el cual se utiliza para el concreto autocompactante. Bueno, la normativa, vamos a hablar un poco acerca también de los antecedentes que hubo. En sí, en 1986, hubo un señor Okamura, el cual realizó los primeros desarrollos sobre concreto autocompactante, denominándolo como High Performance Concrete. Luego, él empleó el término autocompactante y se desarrolló y se llamó como Self-Compacting Concrete. El concreto autocompactante fue planteado como una solución para aumentar la durabilidad de las estructuras de concreto. Siguiendo con la diapositiva, podemos observar la normativa. Estas normas son las necesarias para poder realizar un concreto autocompactante. Asimismo, si podemos observar en la figura que está al lado derecho abajo, podemos ver un ensayo de caja en L que es utilizado muchas veces para realizar el concreto autocompactante. Proceso constructivo del vaciado de losas con concreto autocompactante o autocompactado. El primer paso es el encofrado. En el encofrado la madera debe estar limpia para poder formar el molde. Además, en esas maderas se aplica un desmoldante que evita que el concreto quede adherido en él o en esto. También estos desmoldantes sirven para disminuir el desgaste de la madera y no manchar el concreto. Asimismo, el encofrado se debe apoyar en las soleras, arriostros y pie derecho. Como podemos ver en las imágenes en la derecha, aquí vemos el aplicado desmoldante de la madera y cómo se encofra la losa. Luego de encofrar la losa, se procede a la colocación de acero de refuerzo.
Previamente se corta y se doblan las cabillas de acuerdo a lo que dicen los planos estructurales. Además, las barras deben estar bien colocadas y amarradas con alambres. Y se debe respetar el recubrimiento que proporciona el plano. Asimismo, deben anclarse con el refuerzo de las vigas, o sea, conectar los aceros de la losa con el acero de las vigas. Además, antes de vaciar el concreto, se deben colocar las tuberías y conductos, tuberías de las instalaciones sanitarias y los conductos de las instalaciones eléctricas. Deben ser posicionadas bien y estar bien fijadas para que no se muevan durante el vaciado. Aquí podemos ver una imagen de la instalación de celulosa maciza. Finalmente, para el vaciado se expande el concreto por toda la losa con rastrillos metálicos. Además, se debe vibrar para que asiente de forma uniforme y adopte la forma del encofrado, para evitar los espacios vacíos. Aquí en la imagen podemos ver cómo vacía en concreto en la losa. Maquinaria y equipo. Debido a la propiedad autocompactante de este concreto, el proceso de vibrado para la remoción de espacios de aire es completamente omitido. Por lo tanto, maquinarias como las vibradoras son completamente inútiles. Por lo tanto, no se emplearán en obra. En maquinarias tenemos el mixer. El mixer mezcladora u hormigonera es una maquinaria de gran capacidad de carga. Transporta una mezcla de concreto cuyas proporciones son determinadas según el diseño propuesto por el ingeniero encargado. La cámara cilíndrica que posee esta máquina es en la que se transporta el concreto y se encuentra en una constante rotación para que se pueda mantener homogeneizada la mezcla. Estas maquinarias pueden transportar hasta un máximo de 8 metros cúbicos de concreto. Bomba de concreto. Es una máquina que, como su nombre indica, permite el bombeo de nuestra mezcla de concreto hacia la obra. Gracias a la potencia de esta bomba, es posible vaciar nuestra mezcla incluso en niveles superiores al que se encuentra nuestra mezcladora sin mucho esfuerzo, tales como el tercer o un cuarto piso, tal vez. Tiene una capacidad de transporte desde 30 hasta los 120 metros cúbicos por hora. En equipos tenemos la niveladora de concreto o regla niveladora. Este equipo consta de dos hojas mediante las cuales se busca uniformizar la superficie de la losa tras el vaciado de concreto. Pueden medir hasta 3 metros de largo dependiendo de las hojas equipadas y adicionalmente muchos modelos poseen una capacidad vibratoria, pero como estamos utilizando concreto autocompactante, esta no será necesaria debido a que el concreto se compactará por sí mismo. Por lo tanto, la función de vibrado queda completamente irrelevante para nuestro propósito. Bueno, con respecto a los materiales son una parte muy importante en cualquier proceso de construcción y es necesario y muy importante saber qué tipo de materiales se van a utilizar en cada proceso. En este caso hablaremos sobre la madera, tornillo y los clavos. En el encofrado de la losa puede ser usado diferentes tipos de materiales, ya sea metal, madera o hasta incluso plástico. Pero comúnmente se usa la madera, y en especial la madera tornillo, que es la más indicada para el encofrado, la cual pues, se usará para los paneles, soleras, pies derechos y hasta los arriostes. Para armar el encofrado también se usarán clavos con cabeza de 3 pulgadas. Para el apartado del encofrado es muy recomendable contratar empresas peruanas como Unispan. En el apartado de los aceros, después del encofrado se tendrá que usar acero de refuerzo para la losa. Para ello se usará varillas de acero corrugado con un diámetro mayor o igual a media pulgada, además de que se colocarán también el acero de una forma transversal. Para este trabajo es recomendable contratar empresas como Aceros Arequipas o Sider Perú. Bueno, y aquí estamos con el material más importante, que es obviamente el concreto autocompactante.
El concreto autocompactante es una buena alternativa para el vaciado de las losas debido a su trabajabilidad y fluidez. Normalmente muchas obras prefieren utilizar el concreto premezclado que es transportado directamente hacia obra, pero claramente para ese trabajo existen empresas conocidas como Concremax o Unicom que ofrecen dichos servicios. Pero en caso de que se prepare el concreto en la misma obra, a continuación se hablarán los materiales a utilizar. El cemento. En sí, se puede usar cualquier tipo de cemento, pero se recomienda encarecidamente el uso de cementos bajos en calor de hidratación, para así evitar los problemas de retracción que un concreto con una gran cantidad de agregado fino puede generar, que es en este caso un concreto autocompactante. El agua. La cantidad de agua total empleada debe tener una relación con el volumen de finos que se empleará con una relación aproximadamente entre 0,9 a 1,5, ya que en caso de ser una relación superior a 1,05 implica un elevado riesgo de exudación, y en caso de ser menor a 0,9 genera un concreto demasiado cohesivo que necesita mucho volumen para que se autocompacte, lo cual es totalmente no recomendado y no es muy eficiente. Los agregados finos. Con respecto a los agregados finos como tal, no existen limitaciones para la naturaleza de la arena a utilizar, pero es necesario emplear las arenas sin cortes en la granulometría. Normalmente la arena representa el 50 hasta el 60% de la cantidad de agregados. Y es preferible que un porcentaje de los agregados finos pase por el tamiz número 100, ya que así se podrá reducir la adición del cemento a utilizar. El agregado grueso. La grava como tal es el material donde se tiene más exigencia a la hora de la elaboración de un concreto autocompactante, ya que existen parámetros con respecto a su tamaño máximo y coeficiente de forma, donde no debe ser mayor a 1 pulgada. Normalmente se recomienda trabajar con tamaños entre 3/8 de pulgada y 5/8 de pulgada. Bueno, y con respecto a los aditivos superplastificantes o reductores de agua de alta capacidad, estos aditivos son usados para la reducción de agua en la mezcla. En sí, las características de estos aditivos deben ajustarse al tipo de cemento y agregados a utilizar. Y por último, los aditivos que modifican la viscosidad. Estos aditivos le dan consistencia al concreto, y estos aditivos son conocidos como espesores, ya que absorben el agua y la retienen para volver más trabajables las mezclas que son muy aguadas, en este caso una mezcla de concreto autocompactante. Ahora le voy a dar pase a mi compañero. Ensayos de control de calidad del concreto autocompactante. Para el control de calidad de un concreto autocompactante se aplican dos ensayos, un ensayo fresco y otro un ensayo endurecido. Y como veremos más adelante, el ensayo del concreto en su estado fresco, plástico, es muy diferente al de un concreto convencional. Estos serían el ensayo de flujo libre para el estado fresco, en la cual se determina el slump del concreto, el cual veremos más adelante el procedimiento. También se realizará el ensayo de resistencia a la compresión para el estado endurecido, con el cual determinaremos la resistencia a la compresión o el F sub C del concreto. El ensayo de flujo libre. Con este ensayo se propone comprobar la fluidez del concreto en su estado plástico, también para ver un poco que no tienda a la segregación del concreto. Se realiza utilizando el cono de Abras, el cual también se utiliza para el concreto convencional. A comparación del concreto convencional, en donde el slump se determina mediante una medición vertical del asentamiento del concreto, ya que este es un concreto autocompactante, se va a derramar todo por el piso y así que ese método no es aceptable en este caso, por el cual la medición será horizontal en el diámetro del círculo que se forme cuando el concreto autocompactante fluya sobre una superficie
del ensayo. Más o menos, el slam horizontal que he explicado ahorita debe estar entre 60 a 80 centímetros. El ensayo de resistencia a la compresión es más o menos parecida al ensayo a la compresión también de un concreto convencional, en el cual se tiene que obtener el F sub C. Y ya que entonces, se tiene que hacer 3 muestras cilíndricas, las cuales posteriormente se hará una prueba de rotura en el laboratorio. Proveedores. Los proveedores la cual se encargan en el transporte y en la elaboración del concreto autocompactante o el concreto convencional son los siguientes. Mixercon es una empresa muy conocida en nuestro país, al igual que Unicom, al igual que Economix, que es mayormente concreto premezclado, concreto autocompactante, y el Pascamaya Profesional. No, estas son las empresas las cuales son muy especialistas en lo que es concreto armado, ¿no? Perdón, concreto. Y también en el transporte del concreto hacia la obra. Recomendaciones. Si bien en muchos casos no habrá necesidad de reforzar el montaje, por seguridad se recomienda que la presión lateral, cuando hay elementos de gran altura, especialmente en elementos de gran altura, la presión lateral del hormigón autocompactante se calcula o sea calculado considerando como el concreto como un líquido, ¿no? Además, el montaje debe de ser estanco para prevenir la fuga de lechada en las juntas. Otro punto importante basado en el transporte del concreto es que su descarga se puede realizar directamente en cubo o mediante bombeo, pero lo más recomendable es el sistema de bombeo. Realizar todos los ensayos para poder determinar las proporciones de diseño de un concreto compactable de manera cuidadosa y responsable, y así obtener resultados confiables y eficaces. Debido a ello, según los ensayos realizados para determinar el concreto autocompactante, con respecto a sus características, se pudo observar que la mejor manera de realizar este concreto es en premezclado. ¿Por qué? Es porque se fragua muy rápido, ¿no? Conclusiones. Las losas macizas, mayormente son losas la cual está hecha de concreto, es de concreto armado, no interviene lo que es ladrillo ni nada, solamente interviene el concreto y acero, la cual se usa para una mayor resistencia en la estructura. Es un elemento estructural de sección transversal rectangular, ¿no? Clasificado en 2 tipos, de una dirección y de 2 direcciones. El concreto autocompactante en losas macizas evita el trabajo vibratorio, gracias a una mayor fluidez del concreto autocompactante, que tiene una mayor fluidez, y también evita la segregación y la exudación del concreto, ¿no? La cual se obtiene mezclas más cohesivas. Debido a una mayor fluidez, como lo acabo de mencionar, del concreto autocompactante, existe una reducción de errores en el proceso de colocación y por lo tanto de posteriores reparaciones. El concreto autocompactante es usado en proyectos donde las operaciones de colocación y el vibrado sean exigentes, como en elementos con aristas o zonas de difícil acceso o altamente reforzados. Gracias a que el concreto autocompactante tiene una mayor fluidez, el concreto suele ingresar en lugares difíciles, la cual un concreto convencional no lo hace. Por ello, es necesario el uso de vibratorio en el concreto. Pero en un concreto autocompactante no. El concreto autocompactante, por su fluidez, lo consideran como un líquido y suele ingresar en lugares muy difíciles o de altamente reforzados, ¿no? Y bueno, por último, la bibliografía y las referencias en las cuales hemos buscado nuestra información. Y nada, muchas gracias. Eso es todo.